A las 9 de la mañana abren muchas agencias de viajes y hoy con un aliciente más. Arranca de forma oficial la venta de los viajes del Imserso. Es imagen en directo como ven los destinos más demandados, los de costa dentro de la península, también algunas ciudades de interior, y a partir del día 19 se podrá contratar las vacaciones en las islas. Buenos días, día importante también para la Brigada Extremadura 11. A las 11 de la mañana partirá el segundo grupo de militares rumbo a Mali y lo hará desde el aeropuerto de Badajoz. Vemos ahí también imagen en directo. De momento, tranquilidad en el vestíbulo. Los soldados extremeños tendrán la misión de adiestrar al ejército del país africano. El Consejo de Ministros se reúne este miércoles en sesión extraordinaria. A las 10 aprobará recurrir ante el Constitucional la resolución que salió adelante en el Parlamento catalán para el inicio de la secesión. El presidente del Ejecutivo informaba ayer al rey de los pasos que seguirá el gobierno. Esta es la foto del encuentro que ha difundido Casa Real. También convocaba al líder de la oposición, Rajoy y Pedro Sánchez. Han acordado responder unidos al desafío independentista. Precisamente en el Parlamento, como estaba previsto, Artur Mas no conseguía apoyos suficientes y deberá esperar al menos a una segunda votación para ser investido presidente. De eso y demás asuntos ha hablado Albert Rivera en su primera visita a Extremadura. Si un señor se salta un semáforo, pues se le multa, ¿no? Y si un señor no paga Hacienda, pues también. Pues lo mismo, si el señor Mas o la señora Forcadell o quien sea pretenden saltarse la ley, pues habrá que actuar contra ellos, no contra todos los catalanes. Pero no solo de Cataluña, también del AVE extremeño y de más temas. Charlamos con el líder de Ciudadanos en esta entrevista que ha concedido a este programa. A las 9:30 la veremos, no se la pierdan. A partir de ese momento... Al otro lado de la raya se ha cumplido lo anunciado por la oposición. Cae el gobierno portugués y el país se enfrenta ahora a una situación de incertidumbre. La moción de rechazo al Ejecutivo conservador de Passos Coelho ha recibido el apoyo de una mayoría de diputados. El presidente de la República puede ahora encargar la formación de nuevo gobierno al líder socialista Antonio Costa. En deportes, la selección española presentó la nueva camiseta con la que competirá en la Eurocopa en Francia el próximo año. Todos los futbolistas estuvieron presentes en un acto donde se pudo ver buen ambiente justo antes de los amistosos ante Inglaterra y Bélgica. El objetivo vuelve a ser el mismo, seguir preparando una Eurocopa donde volverán a partir como favoritos. En baloncesto, el Cáceres Patrimonio vuelve esta noche al multiusos. Enfrente tendrá el Barça, un filial con nombres históricos de la entidad azulgrana como Julve o Lakovic. Los cacereños buscarán volver a la victoria tras 2 derrotas consecutivas. Vamos a ver la previsión del tiempo para las próximas horas. Carlos Benito, ¿y en San Martín continuará el veranillo? Se alarga un poquito más ese largo ya de por sí veranillo de San Martín de este año. Hoy de nuevo hablamos de cielo despejado y de temperaturas durante la tarde más que confortables. Pero a esta hora estamos de nuevo pendientes de las nieblas, las más densas como siempre en estos últimos días por el Valle del Ebro, pero también aparecen por la cuenca del Tajo y del Guadiana nieblas que no son tan extensas como las que vemos por el Duero y el Ebro. Se aprecian mucho peor en la imagen del satélite, pero sí las vemos con las cámaras de la DGT. Esa es la imagen de hace alrededor de una hora en la A5 a la altura de Navalmoral de la Mata. Por aquí la visibilidad se ha reducido hasta por debajo incluso de los 100 metros y esa es imagen también de hace alrededor de una hora en el entorno de Badajoz. Por aquí la visibilidad se reducía en algunos tramos a apenas 500 metros. Poco a poco van levantando esas nieblas. Precaución en cualquier caso en todas las zonas próximas al curso del Guadiana y del Tajo en este arranque de la mañana. Aunque en general seguiremos hablando de una jornada de sol y de temperaturas incluso calurosas para la época. Pues con el veranillo seguimos. Luego lo vemos, Carlos, con más detalle. Y como todos los días en Ahora Extremadura no solo les contamos lo que está pasando, sino que también profundizamos en los principales asuntos en nuestra mesa de análisis. Javier Trinidad, buenos días. Buenos días, Ima. Vamos a emitir la entrevista que concedía a este programa el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Vamos a hablar de esa entrevista, también del comercio en Extremadura, de la reducción de 16 a 10 de los festivos, de apertura de las grandes superficies para el año 2016. También de Cataluña y de la situación en Portugal. Va a ser con Pepe Aroca, con María del Espino Núñez y con Ana Galán, todo a partir de las 9:30. Pues precisamente de esa situación en Portugal vamos a conocer lo que dicen los titulares de los principales periódicos de nuestro país y también del país luso.
Vamos con el periódico Hoy, que titula en su primera: el personal de la Junta acabará de cobrar en enero la paga extra eliminada en 2012, y la foto de portada de Albert Rivera en el acto ayer en el Gran Teatro de Cáceres. Seguimos con el periódico Extremadura, que titula: el Consejo de Comercio decide volver a la apertura de 10 festivos al año, y la foto también para Albert Rivera. El país más fracasa en su intento de dirigir el proceso soberanista. El Mundo titula: Mas se queda solo. ABC, con esa foto de Rajoy y el rey: el Tribunal Constitucional quiere resolver rápido y por unanimidad sobre Cataluña. La Razón titula: invocado el 161.2 de la Constitución, se suspende la resolución del Parlamento. Y como decimos, vamos a ver en la prensa portuguesa el Jornal de Noticias, que titula: 11 días, 5 horas y 40 minutos, lo que ha durado el gobierno conservador de Passos Coelho. Seguimos con Público, que titula: cayó. Pues es miércoles 11 de noviembre, si les parece comenzamos ahora Extremadura. Lo decíamos al inicio, este miércoles saldrá el segundo vuelo con destino a Mali con personal de la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura 11. A diferencia del primer vuelo, la semana pasada el avión parte desde la zona civil del aeropuerto de Badajoz. Allí está nuestra compañera Ruth Pascual. Ruth, buenos días. ¿Han llegado ya los soldados al aeropuerto? Hola, buenos días. Pues de momento los únicos militares que hay aquí en el aeropuerto son mandos y algunos soldados que han obtenido permisos especiales porque sus familias son de fuera. El grueso del contingente va a llegar a partir de las 9:30 de la mañana. En total son 82 soldados, 71 de la Brigada Mecanizada Extremadura 11. Entre esos 71 soldados hay 3 mujeres y además de ese personal también va personal de Alicante, que es de operaciones especiales. Los que sí que están aquí son los familiares que llegaban a partir de las 8:30 de la mañana. Hemos estado hablando con ellos, nos dicen que ha sido difícil los 6 meses de instrucción previa y van a ser más complicados estos 6 meses que van a pasar fuera en Mali, pero también nos comentaban que las comunicaciones tipo Skype o WhatsApp hacen muchísimo más sencillo el que tengan a la familia fuera. Muy mal. Bastante mal, ya no por nosotros sino por ellos. Y el tiempo que llevan preparándose, que son 6 meses y difíciles porque están fuera de casa los 6 meses también. Son 6 meses antes y 6 meses después. De momento, bueno, superándolo, pero bueno, creo que la madre lo va a sentir más. La madre lo va a sentir bastante. Nos ha animado como cualquier hijo, pero bueno, esto va por dentro, ya nada más. Sí. La Junta, los sindicatos y la patronal han firmado un pacto contra la exclusión social. Incluye compromisos como facilitar el alquiler, atención sanitaria para todos los inmigrantes, aunque no tengan papeles, y agilizar el pago de la renta básica. Según el presidente, los inmigrantes empadronados al menos 3 meses dispondrán de una tarjeta sanitaria y se les asignará un centro de salud. En cuanto a la renta básica, pasará a tener una duración de 1 año y se pagará al día siguiente de resolverse. Y en materia de vivienda, el acuerdo insta a facilitar el alquiler social a quienes más lo necesitan. Algunas medidas entrarán en vigor antes de que acabe el año, como los mínimos vitales de luz y agua, y tendrán su reflejo en los presupuestos. Medidas tendentes a mejorar la justicia social en nuestra región, como es vivienda, como es sanidad. Si con esto recuperamos las políticas públicas destinadas a la ciudadanía, pues desde luego bienvenido sea. Si seguimos por este camino, que no lo dudo, creo que podremos conseguir cosas importantes, al menos para sembrar un escenario que posibilite la reactivación del tejido productivo en Extremadura. La lucha contra la exclusión social tenía que tener un presupuesto en Extremadura que no podía ser inferior al 1% del PIB
o al 0,5 si había un plan de empleo social, y esas son las cifras. En la Asamblea siguen los movimientos de los partidos de cara a los presupuestos. El viernes la Junta presentará el anteproyecto de las cuentas. El PP se ha quejado de que no les han llamado para enseñárselas y Podemos insiste en su intención de enmendarlas totalmente. Sabemos lo que son las cifras a grosso modo y necesitamos pues más concreción. Y bueno, pues como dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, pues no descartamos una enmienda a la totalidad. Aquí lo que se está contando a los extremeños es una trola. Porque no hay proceso de negociación con los grupos ni con el Parlamento. Hay una sentada con el tripartito. Estoy convencido que la Junta de Extremadura hablará con el Partido Popular. Cosa, por cierto, que jamás hizo el Partido Popular cuando gobernó. El Partido Popular cerraba los presupuestos con Izquierda Unida, los traía a la Asamblea y el día que los traía a la Asamblea el Grupo Socialista se enteraba. En página de sucesos, un hombre ha fallecido en Pino Franqueado al volcar el tractor en el que se desplazaba. Los hechos ocurrieron ayer por la tarde en la carretera que une la localidad cacereña con la alquería Urdana de Robledo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron unidades de la Guardia Civil, bomberos y una ambulancia medicalizada del SES. Desgraciadamente no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Y en Cáceres, un hombre de 31 años se encuentra ingresado en el Hospital San Pedro de Alcántara en estado grave. Según el parte del 112, sufrió una descarga eléctrica en un descampado cerca de la Casa de la Cultura de La Cañada. Hasta el momento no ha trascendido cómo ocurrieron los hechos. Hoy se inicia el plazo para contratar las vacaciones del inserso y los pensionistas empezarán a visitar las agencias de viajes para reservar sus destinos. Mariola Benito, se espera mucho movimiento hoy. Pues no se espera mucho movimiento hoy en las agencias de viaje de la región, ya que es el turno de quienes viajan por primera vez con el inserso. Mañana y pasado sí que se registrará una gran afluencia. Hasta el viernes se pueden contratar los destinos de costa peninsular y los de interior. Habrá que esperar hasta el 19 para poder contratar los de Islas Baleares y Canarias. Se espera que en la región contraten estos viajes unos 15.000 mayores. De momento, hoy las agencias han abierto sus puertas a las 9 de la mañana. Gracias, Mariola Benito. Y pensando en las próximas elecciones, los populares han cerrado ya sus listas para el Congreso y el Senado. En la Cámara Alta, pocas sorpresas. Los número 1 son Laureano León y Antonio Galván, pero en la lista del Congreso sí llama la atención que Cristina Teniente no aparece. Teniente le había disputado a Floriano el primer puesto y finalmente es él quien la encabeza. El cabeza de lista por Cáceres para el Congreso de los Diputados es Carlos Floriano. La preferida para ese puesto por el PP extremeño, según algunas fuentes del partido, era Cristina Teniente, pero finalmente la exvicepresidenta del gobierno extremeño ni siquiera aparece en las listas. En Badajoz, la número 1 es Teresa Angulo, que ya ha estado esta legislatura en la Cámara Baja. Para el Senado, la Cámara Territorial también se ha ratificado la lista extremeña. Por Cáceres, el número 1 es Laureano León. El expresidente de la Diputación cacereña afronta la candidatura con responsabilidad. Realizar la acción política, defender la provincia, es decir, llevar la voz de este núcleo rural, de estos 221 municipios, al Senado de la Nación, ¿no? Y en Badajoz, el cabeza de lista es el alcalde de Calzadilla de los Barros, Antonio Galán, que afronta el compromiso con ilusión. Yo soy un hombre de sueños y le puedo asegurar que todos mis sueños hasta ahora se han cumplido, pero sobre todo gracias a los ciudadanos. Uno puede cumplir los sueños en política si los ciudadanos te apoyan. Los senadores se eligen mediante listas abiertas, por lo que son los electores los que el 20 de diciembre elegirán su orden de preferencia dentro de la lista. También hemos visto a algunos de los candidatos que concurrirán a las elecciones generales por la coalición regionalistas Extremadura Unida Extremeños. Ambas formaciones unen sus fuerzas tras haber conseguido en los últimos comicios unos 17.000 votos. Lo hacen, dicen, para que en el Congreso y en el Senado haya una voz que defienda los intereses de la región en un momento, añaden, en el que creen que ha habido un parón de las inversiones en Extremadura. Queremos que el pueblo extremeño tenga una voz propia, que se defiendan los intereses de Extremadura, no solo las vísperas de las elecciones, sino
durante todo el tiempo. Consideramos que la voz de los regionalistas es importante, ya nadie clama por las infraestructuras, por la industrialización, por la mejora del ferrocarril, por las inversiones que hemos estado defendiendo hasta hace 4 días en la Asamblea de Extremadura. Y en plena campaña ha visitado la región el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. En Mérida ha pedido perdón a los extremeños por el trato que han recibido del nacionalismo catalán. Y en Cáceres, en un acto público en el Gran Teatro, lo recibían con aplausos, sin papeles ni atril. Ofreció un discurso de más de 40 minutos donde Rivera aseguró que Ciudadanos representa el nuevo proyecto común de España. También que está dispuesto a sentarse a hablar de todo y con todos menos con Artur Mas, porque se ha saltado la ley y ha roto las reglas del juego. De este y otros asuntos nos ha hablado Albert Rivera en una entrevista que emitiremos en la segunda parte de nuestro programa. Precisamente para analizar el desafío nacionalista se han reunido el rey y el presidente del gobierno en la Zarzuela, con quien está en permanente contacto. Tan solo ha trascendido esta foto. Rajoy ha informado al monarca de la hoja de ruta contra la declaración de independencia del Parlamento catalán. Una hoja de ruta que ha sido consensuada con el líder de la oposición. Pedro Sánchez y Mariano Rajoy volvieron a encontrarse ayer por la tarde para mostrar que siguen juntos en su respuesta al desafío catalán. El líder del PSOE respalda las medidas que está adoptando el gobierno con proporcionalidad para mantener, ha dicho, la legalidad y unidad de España. De este modo, el Consejo de Estado respalda unánimemente que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración independentista. Y en unos minutos, a las 10, se reúne el Consejo de Ministros extraordinario para solicitar al Tribunal Constitucional la inmediata suspensión de la iniciativa catalana y de todos sus posibles efectos. El rey Felipe VI ha modificado su agenda de trabajo de hoy para estar atento al desarrollo de este Consejo. Antes de las 3 de la tarde llegará ese recurso de inconstitucionalidad al alto tribunal y mientras en Cataluña Artur Mas digiere el rechazo sufrido por la Cámara catalana. No ha sido el reelegido presidente. Toda la oposición en bloque se ha opuesto a la candidatura de Mas y la CUP ha propuesto a Raúl Romeva como alternativa. Tras 2 días de debate, el resultado ha sido el previsto. 62 a favor y 73 en contra. No ha habido sorpresas, ni por parte de Catalunya Sí que es Pot, ni por parte de la CUP. No. Los socios independentistas han basado su rechazo a Mas en su gestión pasada, en el propio discurso de ayer, sin alusiones a la corrupción, y en que la nueva república que ya ha nacido en Cataluña, dicen, debe evitar los personalismos. El proceso no se encalla, porque el proceso no puede encallar. Efectivamente, no sobra nadie, pero nadie es imprescindible. Lejos de dar un paso atrás, Mas ha mantenido su confianza en que finalmente habrá acuerdo. Incluso ha hecho una petición singular a las CUP. Me atrevo a decir una cosa algo más atrevida. ¿Por qué no nos reunimos un día los 72, votamos y decidimos? Intercambios más duros, en cambio, entre el candidato y el resto de la oposición. Y usted sabe que todo lo que está diciendo es mentira. Y por eso le insisto en que lo peor que usted está haciendo en estos años es utilizar el sentimiento de la gente. Su único planteamiento va en la dirección de fracturar años y siglos de convivencia. De aquí no se pasa porque lo dice la ley y punto final. Eso también lo decían en las dictaduras. Ahora afortunadamente no lo somos, pero reaccionar así es propio de una democracia de baja calidad. Primer intento fallido para elegir nuevo presidente, pero podría haber muchos más. Y como el candidato del partido más votado no ha obtenido la mayoría absoluta de 68 escaños, la siguiente cita será mañana. Habrá una segunda votación en la que Mas esta vez necesitaría la mayoría simple. Pero si a partir del jueves no hay presidente electo, hay un plazo de 2 meses desde el primer debate para nuevas votaciones. Es decir, el plazo acaba el 9 de enero del año que viene. Si en esa fecha la investidura aún sigue bloqueada, el artículo 67 del Estatut establece que el presidente en funciones convoque otras elecciones que podrían ser del 18 de febrero al 9 de marzo de 2016. Y estamos pendientes también, fuera de España, de Portugal, donde una mayoría de diputados ha respaldado la moción de rechazo presentada por la oposición portuguesa contra el programa de gobierno de Pedro Passos Coelho. La oposición tumba así el gobierno de Passos Coelho en el país vecino. Esto supone la caída inmediata del Ejecutivo conservador que comparte
el Partido Socialista Demócrata y Centro Democrático Social. El jefe del Estado, Aníbal Cavaco Silva, podría ahora designar como nuevo primer ministro al líder del Partido Socialista, Antonio Costa. Vamos ahora a ver la previsión del tiempo con más detalle. Carlos, te dejo con ella. Muy bien, una previsión del tiempo que vuelve a estar marcada por la presencia del anticiclón, poco movimiento de las masas de aire, por lo tanto, durante estas primeras horas de la mañana, temperaturas en descenso, inversiones térmicas y la presencia de algunos parches de niebla, como comentábamos hace un ratito. Pero en general, hoy volverá a ser una jornada de sol, de cielo despejado en prácticamente toda la península. Tenemos nuevas bandas nubosas, nuevos frentes ya acechando por el Atlántico, pero como vemos, la circulación de toda esa nubosidad se desvía hacia el norte, evitando el centro del anticiclón, que vuelve a estar sobre el suroeste del continente europeo. Ese anticiclón de bloqueo evita la llegada de las masas de aire frío, de los frentes, de las lluvias que llegan desde el Atlántico, así que todavía se alargará un poquito más este ya largo de por sí veranillo de San Martín, que nos acompaña desde el pasado viernes y que de momento parece que va a aguantar hasta el próximo fin de semana. Decíamos, en capas bajas sí que vemos esos parches de niebla, los más densos, como estos últimos días en la cuenca del Ebro. Por aquí tardarán en levantar hasta prácticamente primeras horas de la tarde, parches de niebla extensos también por la zona del Duero, y vemos también la presencia de esas manchas de color blanco sobre el curso del Tajo. Prácticamente desde el Tajo Internacional hasta la zona del Campo Arañuelo aparecen esas nieblas por todas las riberas del Tajo, también por el Salor y también, por supuesto, hacia la Vega del Guadiana. Antes veíamos imágenes de las cámaras de la Dirección General de Tráfico, algunos problemas de visibilidad en algunos tramos de la A5, tienen instaladas esas cámaras los de la Dirección General de Tráfico. También vemos la niebla, por ejemplo, hacia la zona de la Siberia, en esa fotografía que nos llegaba desde Lechosa de los Montes. Niebla en algunos tramos, insistimos, densa todavía a estas horas de la mañana, aunque poco a poco todas esas nubes bajas irán levantando, se acabarán rompiendo y dejarán paso a un día soleado por estas zonas. Sol, por ejemplo, a lo largo ya de esta primera mitad de la mañana, muy cerquita de Lechosa, en la zona de Cañamero, en Villuerca. Sol también por otra zona de la mitad oriental, hacia el sur, en este caso hacia la Campiña, en Azuaga, con temperaturas un poquito más bajas que las de ayer, y pocas nubes las que vemos hoy, unas nubes altas esta mañana en Cáceres, muy poquita cosa, no impiden que hablemos de un arranque del día soleado en la capital cacereña. Sol también por el suroeste de la provincia de Badajoz, en Almendral, cielo despejado para dar la bienvenida a este miércoles, y algunas nubes altas las que vemos también en Valencia de Alcántara. Por aquí también hacia la zona, digamos, más occidental de la provincia de Cáceres, la zona del Tajo Internacional, con la presencia de algunos parches de niebla. Nos llegaba también alguna imagen a última hora, apenas un ratito, desde Valencia de Alcántara, con algunos parches de niebla en esa zona próxima al Tajo Internacional. En general, por lo tanto, durante este arranque de la mañana, pendientes de esas nieblas y pendientes del termómetro, porque las mínimas siguen en descenso, un descenso que hoy nos deja ya valores por debajo de los 8-10 grados en prácticamente todas las comarcas, tan solo en estaciones urbanas, en zonas urbanas, en el interior de la capital cacereña, de Mérida, en el interior también de la capital pacense, las temperaturas están por encima del umbral de los 10 grados, también en zonas medias y altas de sierra el termómetro sigue manteniéndose en esa raya de los 10 grados, vuelven a producirse esas inversiones térmicas, el aire frío, más denso, más pesado, se va hacia el fondo de los valles, y hoy, por ejemplo, acabamos rondando el umbral de los 4 grados en Pino Franqueado, en el fondo de algunos valles urbanos. Por lo tanto, mañana fría la de hoy, con esas mínimas que rebajan la raya de los 5 grados. A lo largo del día esas temperaturas se irán recuperando en todas las zonas, y de nuevo para la tarde hablaremos de máximas por encima de los 22, 23 y hasta de los 25 grados en una jornada de nuevo completamente soleada, una vez levanten ya del todo esas nieblas, que lo harán a lo largo de estas próximas horas. La presencia civil era importante. Es señal en directo desde la Asamblea. Ya acaban de comenzar las primeras jornadas técnicas sobre el jacinto de agua, que popularmente conocemos como camalote. Responsables de la Confederación del Guadiana y de la Universidad de Extremadura analizan los efectos de esta plaga invasora en nuestro medio ambiente. Estaremos atentos a sus conclusiones. Nicolás Cifuentes, que es ingeniero de aplicaciones forestales, sobre las actuaciones llevadas a cabo en la... Las grandes tiendas podrán abrir 10 festivos el próximo año. Son 6 menos que en este 2015. La decisión la ha tomado el Consejo Regional de Comercio y la han aplaudido los pequeños establecimientos. Las grandes superficies, en cambio, no están satisfechas.
Extremadura reducirá a 10 días la apertura de festivos para los comercios tras la subida hace 2 años a 16. Lo ha aprobado el Consejo Regional de Comercio con el respaldo de representantes de los pequeños y medianos comercios, sindicatos y representantes de consumidores. Entre otras razones, aseguran que no se ha creado empleo y que se han cerrado negocios. No se puede ir contra el pequeño comercio porque eso es cargarse el pequeño comercio. Han desaparecido unos 1.634 comercios pequeños en Extremadura en estos 4 o 5 años. Han desaparecido 2.480 puestos de trabajo. Las grandes superficies ya se han manifestado en contra de reducir festivos. Bueno, pensamos que es un servicio al consumidor que ha aceptado de muy buen grado. De hecho, los datos son positivos, han ido consolidándose la apertura festiva de primero de mes como un referente en el consumo de la región. La Junta apoya la decisión de reducir los festivos porque dice es lo que pide la mayoría de los comerciantes extremeños. En base a la declaración ya formal del Consejo de Comercio y en base a toda la argumentación técnica y jurídica que tengamos dentro de la propia consejería, pues lo lógico será que a lo largo del mes de enero pues el consejero haga realmente una resolución en la que se restituya realmente a la posición que teníamos anteriormente. Para que previsiblemente entre en vigor en febrero el nuevo calendario. La principal causa de mortalidad entre los jóvenes de entre 15 y 29 años está relacionada con el consumo del alcohol al volante. Reflexionar sobre este hecho es una de las motivaciones de la obra de teatro Road Show, que recorrerá 11 localidades extremeñas. Simulan una fiesta eterna, tienen su flyer, los adolescentes son los invitados y hay hasta un DJ. En el aire, la música de The Prodigy y el ritmo que va subiendo con el alcohol. 5 cubatas y 3 chupitos de tequila y acabé, vamos, que aún así cogí el coche. Es una obra de teatro y llegará hasta final de curso a 11 localidades extremeñas. Pretende reflexionar sobre la relación alcohol-seguridad vial. Es la principal causa de mortalidad en jóvenes de entre 15 y 29 años. El mayor hincapié lo vamos a hacer en alcohol, dentro del alcohol, en alcohol y menores y dentro de alcohol y menores en los espacios de ocio nocturno. Además, en el mundo viven 50 millones de personas con alguna incapacidad por accidente en carretera, como Laureano, que ha hablado en la obra. Intento concienciarlos de lo dura que es la vida en una silla de ruedas y lo difícil que es vivir en una silla de ruedas, y ellos tienen la oportunidad, con la edad que tienen, de poder llevar una vida totalmente normal. Comunicar con los jóvenes con un lenguaje hecho por ellos. Lo cuentan también profesionales, médicos, bomberos o Charo, policía local. Algunos de ellos me han impactado de verdad, han quedado huella. El alcohol, les han contado, tiene más peligro que todas las drogas ilegales juntas. ¿Cuántas niñas no? El cacereño Genín Andrada nos invita a un recorrido por su obra fotográfica en la Sala Vaquero Poblador en Badajoz. La exposición se titula La fragua de Vulcano. Este dios de la mitología griega le sirve de inspiración para retratar personas y situaciones en distintas partes del mundo. También en Extremadura está presente en los Chozos de Alburquerque, el Corcho de San Vicente de Alcántara o las Almazaras en la provincia de Cáceres. Y en deportes, la selección española aprovechó la concentración para presentar la nueva camiseta con la que jugará la Eurocopa de Francia. José María, buenos días. ¿Qué tal, Inma? Buenos días. Protagonismo para una selección que va a tener 2 amistosos en los próximos días. Lo vemos. La ciudad del fútbol de Las Rozas fue el lugar escogido para presentar la nueva equipación de la selección para la Eurocopa de Francia 2016. La camiseta que va a vestir los jugadores de Vicente del Bosque tiene de nuevo un diseño más clásico, es roja y estará combinada con los pantalones azules y medias oscuras, por lo que el combinado nacional abandona y deja atrás la última equipación, que era completamente roja. España va a utilizar por primera vez esta equipación frente a Inglaterra. Será este viernes en Alicante. En ese acto hablaron los internacionales. Todos tienen el mismo pensamiento: volver a ganar la que sería la tercera Eurocopa consecutiva. Algo muy complicado, aunque España estará otra vez entre los favoritos. Y nosotros está claro que vamos con esa idea, ¿no? Defender lo que conseguimos hace 2 años, 3 años. Y evidentemente las cosas no van a ser fáciles, así que
vamos con la idea de hacer las cosas lo mejor posible y poder ganar. La selección creo que vive un gran momento de jugadores, de juego, y en esta próxima Eurocopa pues tenemos toda la ilusión de defender ese título e intentar hacer un gran papel. La selección es Diego Díaz, el delantero del Extremadura no deja de sorprender, y eso que llegó solo hace 5 jornadas. Tras su paso por el filial del Atlético de Madrid, suma 8 goles en 5 encuentros. Llegó hace poco más de un mes y solo le bastaron 7 minutos para saber que su vuelta iba a dar que hablar. Ese día ante el San Vicenteño lograba un hat-trick en poco menos de 20 minutos. 5 partidos después lleva ya 8 dianas. Como se dice, me está entrando la bola y muy contento. La verdad que estoy trabajando también duro. Trabajo para volver a reivindicar que es un jugador llamado a hacer cosas importantes. Sus números el año pasado llamaron la atención del Atlético de Madrid. Una experiencia única. Cuando entras por la puerta del Ferrol Espino ya te sientes profesional como el más de allí. Sobre todo porque incluso tuvo la ocasión de ser llamado por Simeone para entrenar con el primer equipo. Como se ve en la tele, entrenamientos muy duros y bueno, son momentos que uno vive y quién dice si se va a volver a repetir. Un año de escalada que empezó con su debut en tercera y acaba con su consolidación. Por el medio, varios entrenadores que han dejado su pozo. Fiski, la confianza que me dio el año pasado. Bueno, seguí con Marrero, que también me ha venido muy bien lo de Marrero, y Simeone es lo que pide, trabajo y bueno, desparpajo. Y ahora nuevamente con Marrero, que me está dando mucha confianza, está confiando mucho en mí y contentísimo. El Club Deportivo Badajoz comparte el liderato con el Extremadura, pero esta semana se habla más de temas extradeportivos. Su estadio, el Nuevo Vivero, está cambiando el césped y el equipo jugará el domingo ante el Arroyo, pero en Olivenza. La directiva pacense había pedido cambiar el orden del encuentro y jugarlo en Arroyo de la Luz como visitante, o en su defecto disputarlo en el Nuevo Vivero el día 8. Ambas opciones han sido descartadas por el club arroyano, que no las consideraba viables. El Ayuntamiento de Badajoz va a fletar 8 autobuses gratuitos hacia Olivenza para los aficionados blanquinegros. Nosotros habíamos hecho una planificación deportiva en el aspecto para que el campo tuviera los plazos establecidos y que se contara con nosotros en el aspecto deportivo para no sentir un perjuicio tan importante como el que va a sentir el club, sobre todo a nivel económico y sobre todo de nuestra gente, ¿no? Me ha llevado la sorpresa de que la capacidad del campo es más de la que yo pensaba y bueno, creo, según mis últimas noticias, que el ayuntamiento va a colaborar con la apuesta de, creo que son 5 autobuses para el tema de que bueno, la gente que no pueda ir en sus coches particulares, pues le debemos facilitar eso. En baloncesto, día de partido para el Cáceres Patrimonio. Visita el multiusos un Barça con nombres históricos como Alfred Julve o Lakovic, un filial atípico que tiene veteranía y experiencia en sus filas. Complicado rival para salir de una mala racha de 2 derrotas consecutivas. El equipo es consciente de los errores ante Ourense, errores que esperan cambiar esta misma noche. Urge hacer las cosas bien y quitarnos encima el mal rollo, ¿no? Las malas sensaciones que tuvimos del partido del viernes. Urge hacer las cosas bien. Obviamente, si uno hace las cosas bien, hay muchas posibilidades de vencer. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar corregir los errores del otro día, hacer lo que se nos dice, hacer las cosas bien, todos concentrados y, hombre, eso te da casi un 100% de posibilidad de victoria. Y en el Alcáceres, nueva salida. Clara Solé ya no forma parte de la plantilla de Jacinto Carvajal. La catalana llegó al club a primeros de octubre con un contrato de un mes. Finalizado este tiempo, la jugadora ha decidido no continuar, con lo que ambas partes han pactado la rescisión de su contrato. En el club no descarta fichar a un nuevo recambio, aunque de momento no es una prioridad. Con las declaraciones de Jacinto Carvajal nos vamos. Inma, Javier, volvemos con más deporte a partir de las 2:30. No es que nos sorprendiera, pero bueno, sí que ella transmitía que no, bueno, que igual esperaba otra cosa o ser más importante, como te decía, en el equipo, pero bueno, eso hay que, al fin y al cabo, hay que ganárselo, ¿no? A priori vamos a estar tranquilos y si se presenta algo interesante, pues se valorará, pero no con una urgencia de que estemos desesperados buscando jugadora. Toca analizar los principales asuntos de la jornada y de ver esa entrevista que nos ha concedido Albert Rivera. Javier. Y después vamos a hablar de comercio de Cataluña y de Portugal, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa.
Reventamos precios en productos de primeras marcas. Ahora televisor LED Samsung 48 pulgadas por solo 529 euros. Confort Electrodomésticos. Laura, con tan solo 19 años, se vio obligada a denunciar por maltrato a su pareja. O sea, no podía salir ni al kiosco que estaba ahí abajo porque me lo tenía en la ventana mirándome. Creo que cualquiera que esté sufriendo malos tratos, desgraciadamente hay muchas chicas jóvenes. Desde aquí tenemos que mandar el mensaje de que hay que denunciar. Por detrás. Vaya sitio más bonito al que me habéis citado. Jamás he recogido setas. ¿Ah, sí? Y me parece que es algo como jugar a la ruleta rusa casi, ¿no? Huele a casa cerrada. A sótano. A sótano. Y estos son senderulas. El olor que tiene esta seta es un olor a almendras amargas. ¡Guau! Esto es una sombrilla para el sol. Tú sabes que yo no sé cocinar y a mí me vas a tener que explicar todo. Podríamos hacerlo. Huir, vivir en el bosque. Nos cogerían. Jennifer Lawrence. Bienvenidos, bienvenidos. Es tu primer año, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna, no vas a salir. Primrose Everdeen. ¡No! ¡Me presento voluntaria! ¡Me presento voluntaria! Pita Melar. Escúchame, eres más fuerte que ellos. Somos 24, Gail, y solo puede quedar uno. Los Juegos del Hambre. Ciencia ficción y aventuras en Gran Cine. El sábado a las 10. He venido a comunicarle la visita de unos buenos amigos. Este sábado en Cine Español, bienvenido a Mr. Marsa. ¿Y qué hay que hacer en el recibimiento? Con José Isbert, Lolita Sevilla y Manolo Morán. ¡Señor alcalde! ¡Que ya están aquí los americanos! ¡Sobre pueblo americano! ¡Vamos, ande! Al señor alcalde hay que tratarle con más respeto. Y el domingo, una chica para dos. ¿Quién es este bombón que llevas de contrabando? Con el dúo dinámico. Quítate de ahí que tenemos prisa. Cine Español en Canal Extremadura, el sábado y el domingo a las 3:20. 9:36, es 11 de noviembre, día marcado en rojo en el calendario para muchos. Por ejemplo, para los jubilados que desde hoy pueden ya solicitar los viajes del Inserso, para los militares extremeños que parten en una segunda tanda a Malí y para el Gobierno de España, que se reúne a las 10 de forma extraordinaria para recurrir la declaración independentista del Parlamento de Cataluña. De todo esto y de las novedades en el comercio, volverán los 10 festivos de apertura en 2016, vamos a hablar con 3 periodistas, con Ana Galán, directora de Región Digital, con Pepe Aroca del diario Es Extremadura y con María del Espino Núñez de la Gaceta Independiente de Tierra de Barros. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Pero antes vamos a ver la entrevista que nos concedía el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su primera visita a la región. Hemos hablado de infraestructuras, de paro, de energías renovables, de Cataluña y también de las elecciones del próximo 20 de diciembre. Albert Rivera, muchísimas gracias por atender ahora a Extremadura. Bienvenido. Pues es un placer estar aquí, muchas gracias. ¿Es su primera visita a la región? Pues sí, es la primera vez y tenía muchas ganas, la verdad. Y con esta agenda apretada que llevamos ahora antes de la campaña tan importante generales, pues no quería dejar de pasar esta ocasión, ¿no? De estar con nuestro grupo parlamentario y de estar hoy también esta tarde en Cáceres, ¿no? con ese acto que vamos a hacer y en definitiva, yo creo que no se puede ser presidente de España ni pretenderlo si uno no está presente en todo el territorio nacional, si no conoce todas las comunidades autónomas y si no está en contacto también con las instituciones, ¿no? Como en este Parlamento, en esta Asamblea Autonómica. No sé si conoce el déficit de infraestructuras y de transporte que tiene la región, sin avión al menos hasta enero, con un tren que Badajoz-Madrid se hace en más de 5 horas y ese proyecto de AVE. Si Ciudadanos llega al gobierno, ¿habría AVE Madrid-Badajoz? Bueno, me alegro que haga esa pregunta en términos generales porque a veces simplificamos esto al AVE o no AVE y usted lo ha dicho. El problema es que a veces tenemos trenes que son lentos, que tienen unas malas vías, un mal mantenimiento o tienen carreteras que no son suficientes para llegar a todos sitios o a veces incluso no hay ofertas en los aeropuertos como el de Badajoz, ¿no? Por tanto, en ese sentido tenemos que aprovechar lo que tenemos. Lo primero que podemos plantear es aprovechemos todos los aeropuertos que tenemos, todas las infraestructuras que estén hechas y si hacemos nuevas infraestructuras sepamos cómo pagarlas. El problema en España no es querer o no hacer infraestructuras, el problema en España es cómo pagarlas y hemos recortado salud, hemos recortado educación por la mala gestión de esos aeropuertos, de esos trenes, de esas infraestructuras. Dicho eso, todo lo que esté planificado, todo lo que esté licitado, todo lo que esté en marcha, si nosotros gobernamos España, se va a hacer, porque hay que dar seguridad jurídica y estabilidad al país. A partir de ahí, nosotros planteamos que cualquier nueva infraestructura que se haga en España tendrá que tener, en este caso, un coste por un lado y también saber el retorno económico que sea. Pero yo estoy convencido de que tenemos que ir más allá incluso. Tenemos que utilizar las infraestructuras
para trabajar transversalmente con la cultura, con el turismo, con la industria, porque para mí todo es parte de lo mismo, ¿no? Aquí en Extremadura, por ejemplo, ¿no? Creo que la cultura y el turismo tienen que ir de la mano. Ciudadanos tiene un proyecto ambicioso también en el campo de la cultura, en el campo del turismo, para que no sean cosas separadas, sino porque en España yo creo que hablar de cultura es hablar de historia es hablar de turismo, y creo que Extremadura en los últimos años pues ha aprovechado en parte eso, pero creo que todavía tiene mucho por explotar. En el caso de Extremadura, el AVE está en construcción, o parte de las vías en la plataforma en la región, pero no hay nada hecho entre la región y Madrid. ¿En qué caso se queda? ¿Se continuaría? ¿Se terminaría? No, hombre, yo lo que decía es lo lógico, el sentido común dice que cuando hay algo planificado, si faltan tramos, pues se acabe. Por tanto, en ese sentido, pero lo único que digo es que yo no voy a cerrar hospitales, ni voy a cerrar centros de salud, como se ha hecho en los últimos años, ni voy a recortar pensiones, ni la ley de dependencia, en este caso para priorizarlas sobre infraestructuras. Yo creo que necesitamos garantizar los servicios básicos. En los últimos años el Gobierno del Partido Popular a nivel nacional y gobiernos autonómicos han recortado duramente en servicios, nos han subido los impuestos, y eso a los españoles yo creo que les importa mucho. En todo caso, mi compromiso, insisto, es cuadrar las cuentas y poder reactivar la economía. Si la economía funciona, si conseguimos generar más empleo, si conseguimos atraer más inversiones a España, podremos pagar nuestros AVEs. Si no conseguimos generar riqueza, si no conseguimos generar una economía más fuerte, no podemos pagar nada, ni siquiera la salud, ¿no? Por tanto, el debate de España de futuro es cómo generar más empleo, cómo atraer más inversión y puestos de trabajo y creación de puestos de trabajo. Y yo creo que Extremadura tiene un déficit también de eso, ¿no? De qué plan estratégico tiene Extremadura como región importante de España para los próximos años. Y yo creo que en eso es nuestro grupo parlamentario y nosotros a nivel nacional queremos insistir, porque cada comunidad debería tener un plan estratégico y España debe tener un plan estratégico de futuro para saber de qué vamos a vivir los próximos años, ¿no? En el caso de Extremadura, con una tasa de paro de las más altas del país, una tasa EPA cercana al 30%, ¿qué propone o qué incluiría en ese plan estratégico? Bueno, pues yo creo que tenemos que diversificar nuestra economía. Es decir, España ha vivido muchos años del pelotazo inmobiliario y eso ha sido un fracaso y además nos hemos endeudado. Hay que cambiar el modelo y hay que saber qué queremos. Yo creo que la economía del conocimiento, es decir, la innovación, el desarrollo aplicado a las empresas, por ejemplo, en el campo, pues seguramente para mejorar nuestro campo, nuestra agricultura, también tenemos que innovar, también tenemos que invertir en I+D+I, también tenemos que mejorar la formación de nuestros trabajadores, la educación, que algunos piensan que es un gasto, yo pienso que es una inversión. Si tenemos mejores tasas de educación, menos tasa de fracaso escolar, como también la tiene Extremadura, si mejoramos nuestra educación tendremos mejores trabajadores, tendremos mejores empresas, por tanto también mayor economía. En definitiva, yo creo que hay que poner las bases de un plan estratégico, y digo estratégico no táctico ni electoral, sino estratégico, para que en la próxima década lugares como Extremadura, también ha pasado a veces en Andalucía, que hay una falta de proyectos seguramente para los próximos años, consigamos reactivar esa economía. Luego hay sectores, insisto, el tema del campo es evidente, el turismo, la cultura, estamos en un lugar privilegiado de Europa, ¿no? Mérida. Y yo creo que la cultura y el turismo tienen que ir de la mano para buscar un turismo de calidad y para conseguir también que la gente pernocte, la gente consuma, la gente tenga una cultura gastronómica, cosa que esta tierra desde luego puede lucir como las mejores de Europa, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer ese plan económico y estratégico para Extremadura, igual que en toda España, y no ir simplemente con ideas para las elecciones o para tapar parches en el corto plazo. Creo que demasiadas veces la política ha hecho cortoplacismo, ha pensado solo en las elecciones en vez de en la siguiente generación, y creo que hay que empezar a pensar en las siguientes generaciones. En Extremadura uno de los importantes nichos de empleo de los que se ha hablado, sobre todo al final de la última década, eran las energías renovables, que han sufrido un parón desde 2010, sobre todo con el sistema de primas. ¿Usted volvería a ese sistema? Bueno, yo creo que se han hecho cosas bien, como apostar por la innovación y el desarrollo en esa energía. Yo creo que la energía renovable es futuro y, de hecho, hay que invertir en ello para conseguir frutos en el futuro. Es verdad que algunas cosas se hicieron mal, porque hubieron en su momento subvenciones muchas veces para tierras y territorios que realmente no estaban ni innovando ni produciendo energía, pero en todo caso sí que me comprometo que en ese mix energético la energía renovable sea una prioridad, que lugares como Extremadura efectivamente que pudieran ampliar, digamos, su industria por ese espacio lo puedan hacer, pero insisto, lo que hay que hacer es pensar en cómo innovar, cómo conseguir que esa energía renovable pueda ser productiva y sobre todo competitiva, porque si toda la energía renovable tiene que venir vía subvención y vía presupuesto del Estado, pues entonces tampoco nos sirve, así que hay que innovar para desarrollar esa energía, para que sea menos costosa y para que pueda competir con otras energías. Así que ese es nuestro plan de innovación, que va incorporado también la energía renovable. Quería hablar también de Cataluña. El Consejo de Ministros va a recurrir ya al Constitucional la resolución independentista y hasta ahí más o menos el guión previsto. A partir de ese momento, ¿qué puede hacer? ¿Cree que va a hacer un lado y otro?
Bueno, pues yo, en este caso, yo haría una diferencia entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo, los demócratas tenemos que estar juntos. Y fíjese que digo los demócratas, ya no digo ni del PP, ni de Ciudadanos, ni del PSOE. Porque los que defendemos las leyes democráticas no podemos permitir que se quebranten como pretende Artur Mas y los separatistas, ¿no? Así que yo también, si hubiera sido presidente de gobierno, si me toca serlo, pues recurriría exactamente igual esta moción. Pero dicho eso, efectivamente toca el largo. El largo plazo hay que pensar en una reforma de España profunda. Ciudadanos ha presentado este fin de semana en Cádiz una reforma democrática, institucional, de la ley electoral, de la justicia, del sistema de partidos, de las instituciones democráticas, porque no basta con la ley. La ley es fundamental para cualquier demócrata, pero hay que tener un proyecto para los próximos 10 años. Rajoy no lo tiene. Rajoy básicamente dice que hay que cumplir la ley. En eso estamos de acuerdo todos los demócratas. Pero eso no es un proyecto de futuro para volver a enganchar a mucha gente al proyecto común. Yo soy catalán y sé perfectamente que hay muchos catalanes que se han sumado al carro independentista porque el proyecto español no funciona, porque algunos han hecho victimismo y han utilizado la demagogia para intentar crear independentismo. Yo creo que se puede contrarrestar con un proyecto común español fuerte, donde se defienda la igualdad, donde se defienda la renovación de nuestras instituciones. Así que yo discrepo en el largo plazo con Rajoy, coincido en el corto, que es que hay que aplicar ese cumplimiento de las leyes. Y finalmente, si alguien se salta la ley, no podemos pagar todos los catalanes por el que se salta la ley. Lo digo porque la autonomía de Cataluña está en juego. Y nos ha costado mucho en este país tener autonomía, también aquí en Extremadura y en otras partes de España. Así que, si alguien se salta la ley, que se actúe contra esa persona. Si es la presidenta del Parlamento, si es el presidente de la Generalitat o quien sea. Pero suspender la autonomía de todos los catalanes y poner en juego el pago, por ejemplo, de los servicios públicos en Cataluña, como se insinúa, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy prudente. Porque no podemos convertir, al final, a todos los catalanes, ¿no?, digamos, en rehenes de esa política del señor Mas de llevarnos a un camino hacia la independencia. Hay que ser inteligente y desactivar y actuar contra las personas que se salte la ley. Si un señor se salta un semáforo, pues se le multa, ¿no? Y si un señor no paga Hacienda, pues también. Pues lo mismo, si el señor Mas o la señora Forcadell o quien sea pretenden saltarse la ley, pues habrá que actuar contra ellos, no contra todos los catalanes. ¿Esa reforma incluiría también la financiación autonómica? Lo digo porque cada vez que se abre el debate siempre surge enfrentamiento, sobre todo entre Cataluña y Extremadura, con muchos reproches sobre la región y la solidaridad. Sí. Bueno, yo diferenciaría entre los políticos separatistas y los catalanes, si me permite. Yo hoy mismo he dicho aquí, lo vuelvo a repetir, que a mí me avergüenzan algunas palabras que he escuchado de políticos separatistas, pues con mensajes absolutamente insolidarios, mensajes incluso cuasi xenófobos, ¿no? En algunos casos. Recuerdo algunos ejemplos en que yo mismo llamé en su día al presidente de Extremadura para decirle que los votantes de Ciudadanos y la gente de Ciudadanos no se sentía representada, ¿no? Y lo quiero decir hoy aquí como candidato a la presidencia del gobierno y siendo catalán, porque es injusto que se trate así de esa manera a gente que tiene los mismos problemas, que quiere buscar trabajo, que necesita que se genere empleo, que tiene problemas también con los recortes sanitarios, con la subida de impuestos, así que me parece profundamente injusto. Dicho eso, hay que reformar el sistema de financiación, hay que volver a sentarse en la mesa para repartir un fondo de cohesión territorial y social. Ciudadanos propone algo que yo creo que es importante para Extremadura, que es garantizar con un fondo de cohesión territorial y social que todos los derechos fundamentales de los españoles, en sanidad, en educación, en políticas sociales, quedarán garantizados por ese fondo. Quiero decir que los servicios básicos no dependerán de cómo gestione la autonomía sus recursos, dependerán de ese fondo de cohesión. Por tanto, ningún español, sea extremeño, andaluz o catalán, puede dejar de tener esos servicios básicos. A partir de ahí, quien quiera ampliar la cartera de servicios, quien quiera tener otros servicios públicos, pues con los instrumentos impositivos que tenga, con el IRPF autonómico, con los tramos autonómicos de impuestos, pues decidirá si los sube o los baja los impuestos. Pero me parece fundamental que se garantice esos servicios. Porque yo le digo una cosa, hoy en España, si uno se pone enfermo en una comunidad autónoma u otra, todavía tiene problemas de papeleos, de burocracias, o tiene que ir al médico, o tiene que tener un servicio de cualquier tipo, todavía hay problemas por la burocracia entre comunidades autónomas. Yo quiero poder viajar por toda España y ser atendido en cualquier rincón de España simplemente por ser español y tener un DNI español. Y eso es todavía algo que tenemos que superar. El Estado de las autonomías tiene que servir para mejorar la vida de los españoles, no para empeorarla. Así que yo abogo por la igualdad, abogo por seguir siendo solidarios en un fondo de cohesión territorial y social, y luego, eso sí, cada uno, si quiere tener pues más televisiones, menos televisiones, si quiere tener una policía autonómica, si no la quiere tener, si quiere tener embajadas en el extranjero, si no las quiere tener, pues que se lo pague con los impuestos de esa comunidad. Eso es lo que a veces los nacionalistas no quieren escuchar, ¿no? Que es que tienen a veces muchos gastos que otras comunidades
pues no tienen, porque no pretenden ser una nación, simplemente son parte de una nación que es España, ¿no? Quedan 40 días para las elecciones, hay encuestas que le sitúan esta semana ya incluso en segundo lugar, pero aparte del 20D, ¿está pensando ya en el 21D? Bueno, ¿en qué puede pasar y en qué situación se puede encontrar Ciudadanos a la hora de tener que elegir entre un socio u otro? Bueno, o que nos elijan a nosotros, ¿no? Porque esa encuesta, como bien dice, las últimas 3 encuestas sitúan a Ciudadanos por delante del PSOE a nivel nacional y somos el competidor directo ahora mismo de Rajoy, ¿no? Así que vamos a ver quién gana, vamos a ver, hay muchas cosas abiertas. La gran novedad es que esto ya no va a 2, sino que va a 3 como mínimo. Es decir, hay 3 partidos que en las encuestas en 5, 4, 2 puntos de diferencia, muy poco. Históricamente siempre ha habido 2 partidos o con mucha diferencia. Hoy vamos a 3 partidos y con una diferencia muy pequeña, ¿no? Así que los españoles tienen mucho que decidir y mucho que elegir el 20 de diciembre. Yo les pido que participen, que se mojen, que si quieren un cambio voten por un cambio y si quieren que todo siga igual, que es legítimo, pues que sigan votando igual, pero en todo caso que nos movilicemos. Y yo estoy convencido que van a haber sorpresas. Estoy convencido de que, igual que ha pasado en otros países, por el centro, desde una nueva política, desde un nuevo partido, se puede liderar una nueva etapa política. Yo creo que viene una nueva transición prácticamente, una nueva etapa política de reformas, de reconciliación entre españoles, de unión y de acabar con esta locura, ¿no?, de la separación y el enfrentamiento que algunos quieren. Y yo, desde luego, creo que Ciudadanos es el mejor posicionado para esa reconciliación, para esa regeneración democrática y también para un proyecto económico y social sostenible, ¿no? Así que yo estoy feliz y contento de lo que estamos haciendo conjuntamente con miles y miles de personas en toda España ilusionadas con este proyecto y estoy convencido de que lo mejor está por llegar. Así que vamos a esperar a ver qué pasa y yo estoy pensando en el 21, en el 22 y en el 23 básicamente porque si me toca gobernar hay mucho por hacer, hay mucho que reformar. Y una cosa importante, yo quiero poner de acuerdo a la gente, yo no vengo aquí a separar a nadie, yo no quiero rojos y azules ni bandos, yo no quiero que España se rompa, yo quiero que pongamos en común lo que nos une a los españoles, que es mucho. Y me parece que eso es algo fundamental en la nueva etapa, diálogo, poner lo que nos une encima de la mesa y pensar más en España que en nuestros partidos. Y una última pregunta muy breve y muy concreta. Si dependiera de Ciudadanos, ¿Rajoy sería presidente del gobierno por acción o por omisión? Nosotros no vamos a poner condiciones de quién es el candidato a otro partido. Los partidos escogen a sus candidatos. Nosotros lo hacemos por primarias. Rajoy se escoge a sí mismo porque no tienen primarias en su partido. Serán los españoles los que decidan. Si quieren 4 años más de Rajoy, que voten a Rajoy. Si quieren un cambio y una nueva etapa política, que voten a Ciudadanos. Pero nosotros no vamos a hacer las primarias al Partido Popular. Si la gente quiere a Rajoy, pues supongo que le votará. Y si no quieren a Rajoy, pues tienen otras opciones. Por primera vez no es obligatorio votar al PP o al PSOE, hay más opciones, ¿no? Así que yo en ese sentido no pienso en esa posibilidad, ni lo planteo ni lo vamos a hacer. Lo que sí que aspiro es no a pedir que esté o no Rajoy, sino a ganarle en las urnas, ¿no? Así que hay la oportunidad de ganarle legítimamente, democráticamente, y que los españoles escojan el nuevo liderazgo, un nuevo gobierno. Y yo creo que España en este momento necesita liderazgo, necesita valentía, necesita manos limpias y libres para hacer reformas y necesita capacidad de sentarse en la mesa. Yo creo que para acabar hay que recordar que Ciudadanos se ha sentado en la mesa con otros partidos. Aquí es verdad que en Extremadura no formamos parte ni hemos dado una investidura, pero nos abstuvimos porque creemos que tenía que gobernar en este caso el Partido Socialista, que había ganado las elecciones. En otras comunidades autónomas hemos llegado a acuerdos de investidura, en otras hemos votado en contra, pero hemos sido capaces de dialogar, hemos sido capaces de poner encima de la mesa cosas que nos unen. Y creo que los españoles han tomado nota, piensan en un partido responsable, pero en un partido que quiere cambiar las cosas. Así que ese es nuestro objetivo para el 20 de diciembre, cambiar las cosas, pero no romperlo todo, sino arreglar lo que no funciona. Albert Rivera, muchísimas gracias por atender a Canal Extremadura Televisión. Muchas gracias. Pues es la entrevista que nos concedía el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. ¿Con qué os quedáis de esa entrevista? Yo, la verdad, bueno, primero enhorabuena al programa, a la casa y a ti por la entrevista, porque creo que es uno de los protagonistas de la esfera política de este país. Sobre todo hay que decirlo al equipo técnico que tuvo que prepararlo todo en poco tiempo récord. Y porque ha hablado de Extremadura, queríamos escuchar a Albert Rivera hablando de cosas de Extremadura, ¿no? Porque había habido polémicas con respecto al AVE, por ejemplo. Hombre, ha dicho que lo que está preparado se tiene que hacer. El AVE en Extremadura, la parte extremeña está licitada, en teoría se tendría que hacer, pero claro, aquí hay más. Entonces, esto es como el decir lo que casi todos queremos escuchar, porque creo que además tiene una capacidad de llegada comunicativa muy buena, pero sí que me ha gustado mucho lo que ha dicho de que todos los servicios básicos estén garantizados en todas las regiones, el que yo me ponga enferma y no tenga problemas porque esté en la Comunidad Valenciana, y que luego las demás regiones que quieran hacer más cosas, porque se lo paguen con sus impuestos. A mí eso me parece muy lógico y además que creo que es algo que el ciudadano quiere. Había mucha expectación ayer por recibir por primera en Extremadura a Albert Rivera y la verdad es que no defraudó. Todos queríamos ver cómo se manejaba, cómo se comportaba, cuál era su talante
y efectivamente nos encontramos con el político del momento, en el que prácticamente todo lo que tú quieres escuchar te lo dice, ¿no? Con mucho sentido común, en un lenguaje muy sencillo, muy cercano, muy comprensible, en el que, claro, hay cosas que, si profundizas un poco, aparte de que todos podemos estar de acuerdo que fuera la corrupción, fuera los enchufes, todas las inversiones públicas deben estar muy bien meditadas, pero bueno, hay aspectos en los que ya empiezas a pensar un poco, con los que ya puedes estar menos de acuerdo y menos desde Extremadura, como por ejemplo es el tema de las diputaciones. La razón que en principio dio Albert o da es que es para suprimir enchufes y cargos políticos. Bueno, pues por esa misma razón podríamos acabar con el gobierno del Estado o con la Generalitat. En fin. La fusión de municipios, bueno, está por ver qué beneficios podría producir. Los servicios ya están mancomunados. En fin, de todas maneras, bueno, ya digo, nos dimos el placer de conocer a esta persona que está en ascenso y respondió a todo lo que se esperaba de él, incluso más. Y además recibimiento como casi de una estrella de rock, ¿no? Ayer que estuvisteis en la asamblea, ¿lo viste? Sí, a eso me refería. Gente que había allí a buscar la foto con Albert Rivera. Había personas con su libro para que se lo firmara. En las caras de todo el mundo se veía la expectación y la satisfacción que había de poder ver a esta persona, que todavía no la habíamos visto por aquí. Han dicho que volverá en campaña a Badajoz, que ha sido una imposibilidad que no pudiera ir a la ciudad de Badajoz, parece que va a volver en campaña electoral. Sí, yo en cuanto a la expectación, por empezar por esa parte, bueno, eso es muy típico no de Extremadura, sino de los españoles en general, ¿no? Acordados en la época de Adolfo Suárez siempre se decía, y así me lo han recordado constantemente los familiares, ¿no? Que tenía una presencia mediática por su aspecto, por su imagen, o sea, que eso es muy español, ¿no? Lo de el político del momento, pero no vamos a más. Es decir, luego a lo mejor no escuchamos realmente el mensaje de fondo. Y yo, en ese mensaje de fondo diría, y en la entrevista, desde luego os doy la enhorabuena, porque efectivamente entrevistar al político del momento pues no es fácil, y hacerlo además durante 15 minutos casi, durante 15 minutos, desde luego es para dar la enhorabuena a la casa y por supuesto a ti por hacer la entrevista. Y yo decía, en la parte que habla de Extremadura, bueno, pues no descubre la pólvora, habla de energías renovables, habla de campo, habla de apoyar los sectores, habla del cortoplacismo, que yo entiendo y siempre lo he dicho y lo he defendido, que el cortoplacismo en Extremadura es apostar por el empleo público y no por incentivar la economía. O sea, que no descubre la pólvora en esas cuestiones, y eso será una vez que, en caso supuesto de que Ciudadanos pudiera gobernar, veríamos a ver lo que pasaba. Pero yo se voy a los casos concretos, y me parece muy bien sacar el tema de las diputaciones porque me parece interesante, y el tema del AVE. Es que no es AVE sí o AVE no, y dejémonos ya de hablar de AVE, que lo que está licitado es el tren rápido, que el problema es que el AVE se nos prometió y no se cumplió, que el problema es que el tren rápido, que fue del gobierno del Partido Popular, un acierto bajo mi punto de vista, se comprometió que estaría en el 2015 y no está en el 2015 ni va a estar en el 2016. Esa es la realidad de Extremadura, que necesita una mejora de infraestructura. Y yo creo que en este caso venir a Extremadura y no ser ambiguo en ese aspecto y decir lo que piensa con respecto a lo que debe hacer el gobierno de la nación con respecto a la situación del AVE sí o AVE no, me parece que es de valorar en los tiempos que corren en política. Por otra parte, y en cuanto a las diputaciones, que a mí sí que me parece interesante, yo no digo suprimir diputaciones o no, yo lo que digo es que o sobran las diputaciones o sobran las mancomunidades, que ambas cosas no son lógicas. De hecho, diputaciones, decía, para evitar el enchufismo, claro, en todos sitios, en todas las instituciones, Pepe, comparto contigo, hay enchufismo, pero es que en diputación, una diputación como la de Badajoz, que es una de las diputaciones más económicas de todo el país, tiene saneada. 27, y más saneada, tiene 27 puestos de confianza, 27 puestos de confianza. O sea, que una de las dos cosas sobran, bajo mi punto de vista, es lógico, porque para dar los servicios a los municipios no hacen falta dos organismos que cuestan mucho dinero y que al final, en muchos casos, como la Diputación, se está convirtiendo en el reducto de políticos que ya no saben qué hacer y al final acaban como con su cargo en Diputación, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis, por ejemplo, en el caso de Albert Rivera, o hemos tenido otros casos en España, hablabas de Adolfo Suárez, hasta qué punto la imagen es más importante que el... Pues yo creo que mucho, por desgracia. Pero yo no creo que sea solo España, solo España, Tenemos en Estados Unidos JFK, era casi como los Beatles, o sea, quiero decirte,
el tema imagen, sobre todo en esta sociedad ahora, donde las redes sociales, donde Facebook, donde la imagen es tan clave, es muy importante. Y además yo creo que ellos lo asumen. Abel Rivera asume eso, o sea, y lo cuida. Él sabe perfectamente que tiene muy buena imagen y tiene una imagen, además, hemos comentado como casi de niño bueno, el yerno perfecto, lo han dicho siempre, ¿no? Parece como que es el que toda madre quiere para su hija. Y eso los partidos políticos lo cuidan. El caso de Pedro Sánchez también va por ahí. O sea, el ir impecable con sus camisas blancas, con su vaquero, eso está cuidado, eso no son casualidades. Pero también lo que los ciudadanos debemos exigirnos a nosotros mismos ir más allá. O sea, no quedarnos solo con la apariencia, escuchar y profundizar. Más que nada porque esa persona no va a hacer una película. O sea, esa persona va a gobernarnos y va a decidir nuestro presente y nuestro futuro. Por tanto, está bien que se valore y es bueno, oye, ¿por qué no? No creo que sea malo, pero tampoco es para mí lo más importante. A veces pasa eso, que la gente se queda solo en la superficie y tampoco es lo correcto. De hecho, fíjate, Ana, sí es importante la imagen en sí de Albert Rivera, que en el Gran Teatro de Cáceres ayer no había emblema de Ciudadanos, que era su imagen. O sea, realmente Ciudadanos es Albert Rivera. Yo no sé si eso tiene su correspondiente peligro, ¿no? Porque al final luego están todos los representantes de Ciudadanos por otras comunidades autónomas, por ejemplo, en el caso de Extremadura, que bajo mi punto de vista el papel que realiza en ocasiones es más de apoyo al gobierno, en este caso de Guillermo Fernández Vara, que de verdadera tarea de oposición. A lo que voy, que tiene una presencia mediática tan exagerada que no necesita ni siquiera de tirar de las propias siglas del partido y tampoco tirar de otra gente o de otro equipo, ¿no? Yo creo que eso tiene su correspondiente peligro. Yo creo que sí que es cierto que... Un caso parecido al de Pablo Iglesias en Podemos. Por ejemplo también, ¿no? Sí, y los personalismos, ¿no? Dicen que los personalismos, eso es muy peligroso. Es muy si peligroso. lo haces bien, muy bien, pero si fallas... No, y que al final un partido político no puede ser solo una persona. Un partido político se supone que es toda la gente que conforma ese partido político. Yo creo que en Albert Rivera se da una conjunción de imagen y de discurso. Sí, también. De la imagen no puede y de vivir, rapidez mental. Que no, yo creo puede que vivir, una persona... no puede vivir ningún político solo de la imagen. Y efectivamente el discurso le acompaña. Es un discurso muy jovial, muy optimista, muy alegre, muy claro, de mucho sentido común. Ya repito, es difícil que nadie prácticamente se niegue a las propuestas que hace, pero claro, esto cuando habrá que gobernar, habrá que tomar decisiones. Lo que España necesita es una renovación de la clase política. Se ha producido con Pablo Iglesias, se ha producido con Pedro Sánchez y se está produciendo también ahora en el centro derecha, que la necesitaba, vamos. Yo creo que el plus que tiene Albert Rivera sobre otras figuras emergentes, como puede ser Pablo Iglesias, es esa capacidad de llegada con su discurso, como dice Pepe. Quiero decirte, es una persona que habla y habla a todos los niveles. Cualquiera se entera de lo que está diciendo, desde el agricultor que está en la Nueva del Camino hasta el catedrático de la universidad. Y eso es muy importante para un político, sobre todo un político que está emergiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que está llegando. Y creo que además el tiempo a Albert Rivera le ha favorecido. Lo mismo que a Pablo Iglesias creo que no le favorece, que haya pasado tiempo hasta las elecciones ha hecho que haya bajado un poco lo que era esa efervescencia. En el caso de Albert Rivera sí que creo que le ha favorecido, que le ha propiciado llegar a más gente, ¿no? Y el caso es eso, por ejemplo en Extremadura nunca había venido, ha venido, y ya ha tenido un primer contacto con la ciudadanía, el Gran Teatro estaba a reventar, y entonces pues eso sí que le ha favorecido y que en un momento dado, el 20 de diciembre, puede que se visualice, ¿no? Y yo creo que también el gran resultado que obtuvo en las elecciones catalanas ha servido de tirón. La pregunta yo creo que es lo que va a pasar a partir de ahora y hasta el 20 de diciembre, ¿no? Si ha conseguido ya su techo electoral o si todavía puede dar mucho más de sí, ¿no? Que todavía eso es una gran duda. Cosa que, por ejemplo, no pasa con Podemos. Podemos parece que subió, después bajó y parece que ahora ya se ha quedado y ahí sí que da la sensación de que ya ha llegado su techo electoral. Yo creo que Ciudadanos todavía puede sorprender en positivo. Y hablaba Pepe de renovación de líderes y se está hablando mucho de qué puede pasar con Rajoy si su gobierno, su futuro gobierno depende de Ciudadanos. Ha dicho Albert Rivera en la entrevista que él no le va a hacer primarias a nadie, que no está para eso, pero, por ejemplo, en La Rioja sí ocurrió, que para llegar a un acuerdo con el Partido Popular exigió la renuncia de Pedro Sanz, de un histórico del PP de La Rioja. Sí, lo que pasa es que yo creo que en este caso hay cosas distintas. Me parece muy bien y además muy afortunada la pregunta y también la respuesta, ¿no? Él no es nadie para decir quién tiene que ser el candidato de otro partido, allá los votantes y lo que decidan en las urnas. Pero si él tiene que apoyarle, sí claro, tendrá algo que decir. Claro, pero la cuestión es cuando tú tienes que apoyar o negociar o pactar políticamente con alguien, por ejemplo, que está salpicado de corrupción. Por ejemplo, el caso de Artur Mas en Cataluña con lo que está sucediendo con la CUP. Yo es que ahí sí que entiendo que un partido no se siente a negociar con nadie que está salpicado de
de corrupción, aunque sea supuesta, ¿no? Entonces yo creo que ahí depende, ¿no? Si es buen o mal candidato o si es un candidato que está bajo sospecha, ¿no? Son, digamos, yo creo las diferencias. que si Ciudadanos queda en tercera posición, puede quedar en segunda, pero bueno, yo creo que probablemente quedará en tercera posición, se dan mejores condiciones de un acuerdo con Pedro Sánchez, con el PSOE, que con el Partido Popular. Por esto que estamos hablando, el Partido Popular en este momento tiene una imagen muy manchada y yo creo que el país necesita una renovación. Y yo creo a Albert Rivera, a todo el partido suficientemente listo como para dar un golpe de timón en este sentido que nos sorprendería al país, que es un nuevo planteamiento de un pacto de centro-izquierda, de centro-izquierda, que yo creo que favorecería la renovación del país, vamos. Yo estoy con Pepe, o sea, quiero decirte, Ciudadanos y el PP ahora mismo, aunque parezcan que tienen más puntos de coincidencia, la situación que vive el PP a nivel nacional hace que sean un poco agua y aceite. Y creo que además el votante de Ciudadanos tampoco vería bien que se fuera con el PP. Y lo mismo que ha sucedido en Andalucía, no podemos olvidar que en Andalucía gobierna... Tenemos el caso... sí, hay dos casos, las dos direcciones. Tenemos Madrid, que Ciudadanos gobierna con el PP, ¿no? apoya al PP, y tenemos Andalucía, que Ciudadanos apoya al PSOE. Por eso quiero decirte que Ciudadanos no se rige por una premisa clara de decir estoy más cercano al PP, no, se rige por lo que cree más interesante para ellos, evidentemente, pero también creo que en este caso para las regiones en las que tenía que tomar la decisión. Y a nivel nacional, más tú lo ves, ¿no? Ha habido incluso momentos en los que se han juntado tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera y se ve incluso afinidad en el lenguaje no verbal, ¿no? Muchas veces con Mariano Rajoy, ¿no? Con Mariano Rajoy yo no veo afinidad ahora mismo con ninguno de los dos grandes partidos. Y es más, diría, yo no creo que ahora mismo esté más en tercera posición. Yo lo veo más en segunda, incluso mejorando sus resultados, me da la sensación. También depende mucho de lo que pase el 20 de diciembre. No es lo mismo estar en tercera posición, lógicamente, que estar en segunda para negociar. Eso es, o sea, y va a cambiar mucho la postura de unos y otros. Pero yo creo que el papel de un partido emergente, aunque lleva ya su trayectoria, pero emergente en el ámbito nacional como es Ciudadanos, se equivocaría muy mucho de pactar tanto con uno como con otro, porque al final la mochila, unos más pesada ahora por llevar en el gobierno y por los casos de corrupción que arrastran, u otros en el PSOE que también arrastran su caso de corrupción, por ejemplo en Andalucía, que además me parece que fue un gran error de Ciudadanos pactar en el PSOE, con el PSOE andaluz cuando traía la mochila de los ERE, ¿no? Yo creo, y lo he escuchado en alguna entrevista... muchas cosas Ciudadanos con el PSOE, quitó de sus listas, o sea, Griñán y Chávez se fueron... Bueno, estaría bonito, claro. No, pero lo consiguió, una cosa que era y de aquella forma lo consiguió, y de aquella forma lo consiguió. Bueno, pero yo creo que eso sí que puede ser un lastre al final, que tú también te lo echas en tu propia mochila. Y yo creo que Ciudadanos, ahora que viene como partido emergente, yo creo que debe de pactar puntualmente con quien tenga que pactar, pero no hacer pactos de gobierno, para que cada uno vaya desarrollando su política. Y hay que tener en cuenta que la política, por lo menos en el ámbito nacional, no es una carrera rápida, sino que es una carrera de fondo. Yo no estoy hablando de pactos de gobierno, yo estoy hablando en cierta medida, y además creo que es así lo que pasa. De puntos de acuerdo. Y, hombre, y facilitar los gobiernos. Por supuesto. En un momento dado, el problema que hay muchas veces es que no hay mayoría y nos enquistamos. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones y ser responsables. Siempre está el sistema de que gobierne la lista más votada y en minoría, y no pasa absolutamente nada. Sí, pero con una cierta estabilidad, una cierta la estabilidad se consigue con el diálogo, Pepe, con el diálogo constante. Y el diálogo constante lo hace... Ahora lo vamos a ver en Portugal. Por ejemplo. María, hay políticas que necesitan de un respaldo firme y duradero, es decir, la política exterior... A nivel nacional, sí. No estamos acostumbrados muchas veces a gobiernos en minoría con apoyos puntuales. Pero el que no estemos acostumbrados no significa que no se puede hacer, ¿eh? No significa que no se pueda hacer. Claro que sí. Siempre ha sido con partidos nacionalistas, a cambio de concesiones. Esa es la anomalía, española. Pero entre partidos nacionales no hay... Claro, pero lo lógico es que al final se entiendan y que lleguen unos presupuestos y se sienten a hablar de los presupuestos sin intereses partidistas y con intereses generales, y así se llegan a acuerdos sin problemas. Siempre tiene que haber una primera vez, y está claro que la política en España está cambiando, el escenario está cambiando, y Ciudadanos es el protagonista de este cambio. No podemos negarlo, ¿sabes? Está Podemos también, que seguramente será la cuarta fuerza política, pero en el momento dado la llave, creo que aquí coincidimos los tres, casi con toda seguridad la va a tener Ciudadanos, sin saber si la tiene desde un lado o desde otro, porque si es el segundo va a tener un peso, y si es el tercero tiene otro habrá peso. que ver no solo en qué posición queda, sino el número de escaños, porque también tenemos la distribución electoral de España, que a los partidos emergentes, pues, sobre el papel parece que les puede costar un poco más, por ejemplo, conseguir escaños en regiones como en Extremadura. Yo creo que la gran virtud de política de Albert Rivera es su claridad. O sea, a mí que un político me diga que hay que acabar con las diputaciones
o que no debe hacerse un AVE porque no lo considera socialmente rentable, me parece de mucho mérito. Aunque no estés de acuerdo. Mucho mérito, Claro, porque estamos, claro. será discutible, se puede equivocar, porque estamos acostumbrados a políticos que quieren contentar a todo el absolutamente todo, que al final no acaban definidos en nada. Y yo creo que el buen político, y en España hemos tenido ese ejemplo en las últimas décadas, se define por ser claro y por hacer unos planteamientos directos y cuestionables. Ahora vamos a hablar de una decisión que no ha podido contentar a todos. En el caso del comercio, la reducción de festivos de 16 a 10, en este caso estaba entre el pequeño comercio y las grandes superficies, y esta vez ha ganado el pequeño comercio. Pero vamos a hacer primero una pequeña pausa. Este es Doggy y se dirige a su lugar favorito, la tienda de Sánchez Cortés. Sánchez Cortés, un lugar mágico para los niños. Reventamos precios en productos de primeras marcas. Ahora televisor LED Samsung 48 pulgadas por solo 529 euros. Confort Electrodomésticos. Aunque el próximo 20 de diciembre vayas a estar temporalmente en el extranjero, puedes participar en las elecciones generales. Tienes que estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente y obtener tu solicitud hasta el 21 de noviembre en tu consulado o en exteriores.gov.es. Entrégala personalmente con tu DNI o pasaporte en el consulado. Recibirás la documentación y tendrás hasta el 16 de diciembre para enviar tu voto por correo certificado. Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Vamos! Son los perros adiestrados de la Guardia Civil. Buscan y encuentran. Si pasase el perro, si estuviera viva sí que lo hubiera encontrado. Son incansables. No se les escapa nada. Muy bien, esa nana. Son capaces de salvar vidas. Positividad y a trabajar juntos. Protagonistas de relaciones profesionales y de gran cariño. Agente Especial, los jueves a las 10 menos 5. Pues seguimos en Hora Extremadura, hemos podido beber ya un poquito de agua y vamos a hablar de comercio, de esa decisión que se adoptó ayer en el Consejo Regional de Comercio. Las grandes superficies votaron a favor de mantener los 16 festivos de apertura, todas las pequeñas superficies, sindicatos y asociaciones de consumidores bajar a 10 y la Junta se abstuvo. Con lo cual, al final, el año que viene, solo van a poder abrir las grandes superficies 10 festivos. Decíamos que aquí había que elegir. Yo creo que es ponerle puertas al campo. O sea, me parece que es un retroceso. La sociedad está cambiando y la sociedad pide unos nuevos horarios y pide unas nuevas formas de consumir. Hay gente que nada más que puede ir a comprar los fines de semana y las pequeñas superficies tienen la opción de abrir. O sea, prohibir a los demás que no abran porque tú no quieres abrir. Yo creo que tú como pequeña superficie lo que tienes que hacer es adaptarte a tu clientela, adaptarte a lo que necesiten y seguir para adelante. Ahora mismo es retroceder a mi modo de verlo. Somos muy radicales. Sí. De 16 a 10 hay mucha diferencia. Yo creo que se podía buscar una solución intermedia. 10 es lo que había en la anterior legislatura. Pero llegamos a tener 12, yo creo, en alguna ocasión. Se podía buscar alguna solución intermedia y sobre todo para ciudades de gran peso comercial como Badajoz. Bueno, en el caso de Badajoz, la decisión no ha gustado para nada a su alcalde, Francisco Javier Fragoso, que ha criticado mucho esta decisión. Vamos a escuchar al alcalde de Badajoz. Por eso habrá multinacionales que, por ejemplo, en los próximos 8 años quieren invertir 1.000 millones de euros en ampliar sus instalaciones en España, algunas suecas, que cuando se plantee si viene a Badajoz, si mañana la decisión que toma el Consejo de Gobierno es reducir los días, pues si al final se instalan pasado el río Calla, instalan la multinacional justo pasado el río donde sea Portugal, a mí me gustaría que alguno asumiera la responsabilidad de que esos empleos se perdieran de Badajoz y se prendieran de Extremadura. Bueno, pues es las declaraciones del alcalde de Badajoz sobre esa multinacional sueca
Y el hecho de que Badajoz esté en la frontera, que... Sí, además decías tú antes que Portugal encima tiene ¿cuántos domingos? Creo que todos. Pues quiere decir que la apertura de... A ver, yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con Pepe, ¿no? Que efectivamente un punto intermedio a lo mejor hubiera sido más efectivo. También es cierto que Badajoz, de todas las ciudades que se van a ver afectadas, pues es la más perjudicada. También es cierto porque es la que tiene los centros comerciales. Ahora, de ahí a que este establecimiento del que se habla no vaya a venir aquí por este motivo... Pues no creo que sea así, porque no sea el único factor que se tenga en cuenta, eso para empezar. Y después yo creo que el alcalde de Badajoz en lo que se ha equivocado es en decir que hay como intereses espurios o que hay intereses políticos. Yo no lo creo que haya intereses políticos. Hay una intención, creo que positiva, lo había por parte del anterior gobierno y por parte del actual gobierno ahora, porque aunque no ha votado, al final será el que ponga la normativa, de intentar que el pequeño comercio y el gran comercio, que es al final de lo que se trata, pueda convivir. Y ese es el verdadero problema. Decía antes Ana, y estoy totalmente de acuerdo, que la gente es que ya compra el fin de semana. Es que el consumo, esta sociedad consumista que tenemos, ha convertido el consumo en un ocio. Entonces la gente va al centro comercial a pasar el día. Eso ya no tiene vuelta atrás y hay que intentar compaginarlo. Pero es cierto que está haciéndose mucho daño al pequeño comercio. Ayer unas declaraciones hacía Javier Rubio, que es el responsable de la Unión de Consumidores, y decía que al final hay que ir a los grandes datos, no si ha perjudicado al pequeño comercio o ha beneficiado al gran comercio, que eso ya está claro, ¿no? Sino decir a la economía en general de todas esas ciudades cómo ha repercutido. Parece que no ha repercutido, según los datos de la Unión de Consumidores, no ha repercutido mucho. Entonces, aunque la tendencia a la larga, y estoy totalmente de acuerdo, será que al final eso habrá que no regularlo porque no se puede poner puertas al campo, como decía Ana, pero sí que es cierto que en una situación de crisis actual a lo mejor hay que intentar mimar un poquito al pequeño comercio, que quizás es el más perjudicado. O sea que yo creo que debe ser un punto intermedio y a lo mejor no haber pasado a 10 de 16, pero haberse quedado ahí pues un poco en 12. Es que a mí me da la sensación de que el pequeño comercio a veces se acomoda, me refiero. Hay ejemplos de grandes superficies que están abriendo pequeños establecimientos en los centros urbanos de las ciudades que mantienen abiertos todos los días, porque como son de menos metros, tienen capacidad de estar abiertos, y son un exitazo. Son un exitazo. O sea, la gente... ¿Por qué? Pues porque cuando muchas veces la gente está en casa solo los fines de semana. A lo mejor no come en casa durante toda la semana y come el fin de semana. Me falta esto, me falta lo otro, y va. No, o el que tenga trabajo turno partido, claro, y trabajando los sábados, entonces, a ver cuándo compra. Está claro que a lo mejor es que el pequeño comercio tiene que adaptarse a lo que es nuestro nuevo hábito de consumo. A ver, bueno, pero... Le cuesta más en lo económico y en todo. Sí, pero a veces... Al pequeño autónomo que paga su cuota de autónomo... María, hay que cerrar lunes mañana y martes mañana porque no tienes clientela, y abrir domingo porque sí tienes clientela. No te estoy dando la razón. O sea, yo no soy aquí nadie para cuestionar, pero hombre, a veces la sociedad va evolucionando y tú tienes que irte adaptando a esa evolución, sí, ¿no? estoy totalmente de acuerdo. Y el ejemplo es este, o sea, grandes superficies que están abriendo unas especies de filiales, ¿no? Porque además llevan el nombre parecido en los centros urbanos y los abren todo el día, a todas horas, por decir una manera, porque tienen capacidad, funciona. Por tanto, hay clientes para eso. Y después, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Menacho. La calle Menacho, a raíz de lo que pasó, se puso las pilas y organizan actividades, organizan acciones sociales para niños, con lo cual sí que se han dado cuenta de que puede funcionar y la calle Menacho funciona. Por tanto, oye, a lo mejor hay veces que hay que poner también las pilas y decir, llega un punto intermedio, que estoy de acuerdo con vosotros, a lo mejor no 16, tampoco 10, 14. Pero también el que el pequeño comercio se dé cuenta, a lo mejor pues crea incentivos especiales para esa gente, para que contrate más gente para que trabajen los domingos. No lo sé, no. Claro, no, es que no, ese es el problema, ¿no? Que al final, pero adaptarse. Al final, el gran empresario, la gran empresa, tiene más facilidad para el tema de los turnos y tal. El pequeño empresario que tiene un comercio le cuesta mucho más trabajo mantener todo eso. Eso es una realidad. Ayudas para ellos, por eso decía yo que la opinión de este señor, el responsable de la Unión de Consumidores, tenía mucho criterio. Es decir, ahora en una situación de crisis tampoco podemos hacer grandes cambios. Que la tendencia es la que es, eso yo creo que lo ve todo el mundo, pero también lo ve el pequeño comercio. Yo creo que el pequeño comercio ve muy clara la realidad a la que se tiende, pero a lo mejor no hacerlo de forma tan brutal de teníamos 16 y pasamos a 10, ¿no? Una cosa más con las compras online que por internet, bueno, que están 24 horas. Y sobre todo que en estos momentos la gente no va a comprar más porque habrás 16, 20 o 25. Exacto. Estamos en una situación de... Se va a repartir. Que a lo mejor se van al centro Estamos en una situación de restricción donde la gente sigue midiendo todavía mucho sus compras. Y en el fondo siempre subyace el problema de cuota de mercado. Es decir, si tú abres esa puerta, que efectivamente hay puertas que no se pueden cerrar,
estás facilitando que las grandes superficies amplíen una cuota de mercado que, no nos engañemos, va en detrimento del pequeño comercio. Y yo creo que los poderes públicos sí tienen la función de regular mercados, o intentar regular formas de vida, porque yo creo que tampoco creo que el bienestar social y tal de una colectividad sea pasarse los domingos en la gran superficie. Yo es que he estado en algún debate sobre este asunto en el Pleno de la Asamblea de Extremadura y el portavoz socialista al final utilizaba argumentos de este tipo. Es decir, es que ya no es una cuestión económica, hablamos de una cuestión cultural, política y social. Hay gente que... Pero Pepe, es la realidad. Yo conozco a gente que el domingo marcha a ciudades cercanas que tienen varios centros comerciales que están abiertos muy cercanos, porque estamos, gracias a las carreteras que sí que tenemos, estamos a hora y media y pasan el domingo allí. Y es una fórmula de, bueno, pues al final tienen mucha oferta en el sitio donde van, hay cines, hay bares, hay tiendas. Pero es por viajar, también es por viajar. Bueno, y porque muchas veces se convierte en hábito. Pero yo creo que hoy día no hay que salir de Extremadura para comprar. Por supuesto que no, por supuesto que no, pero lo hace mucha gente en ese sentido. Pero lo hace porque quiere, porque viaja, porque come en otro sitio, a lo mejor va al centro de esa ciudad, pero vamos, no hace falta salir de Extremadura, la oferta comercial. No, si yo no te digo eso, lo que te quiero decir es que me refería a la cultura social de pasar el día en el centro comercial. Que no solo ir a comprar. Sí, que el consumo se ha convertido en una parte de ocio, que eso también es para analizar, ¿no? Que pasemos nuestro tiempo libre. Cuidado que también en muchas ocasiones, cuando hay mal tiempo, lógicamente, pero vamos, que en esta tierra, en Extremadura, hombre, me parece muy triste, pasemos el día de ocio del domingo, del sábado, en un centro comercial, desde luego para que nos lo miren, para que nos Porque realmente la grande superficie en fin de semana es una tertulia. O sea, es que todos los pasillos están llenos de tertulias de 2, 3, 4, 5 personas. Esas mismas tertulias yo creo que es más positivo hacerlas en el centro de la ciudad, tomarse una caña, dar un paseo. No, y sobre todo aquí también... Cuando llueve, sí, mejor el centro comercial. Sí, sobre todo los que tenemos niños pequeños, ¿verdad? Pero yo también estoy con Javi, que hay otro mercado ahí muy abierto que va más, y además los datos así lo demuestran, que es el mercado online. Cada vez hay más gente que compra por internet y que entiende otra fórmula de comprar, ¿no? Es mucho más cómodo, mucho más fácil, rápido, a cualquier hora. Entonces, yo creo que eso, lo que insisto, el pequeño comercio lo que tiene que hacer es adaptarse a lo que es la nueva clientela. Y yo también manejo otro factor que es la globalización. Si este proceso continúa por este camino, al final realmente da igual que vayas a Madrid, a Londres, a Barcelona, a Badajoz y tal, te vas a encontrar el mismo comercio, las mismas tiendas, las mismas multinacionales. Al final, hasta los mismos muchas productos. de ellas son multinacionales que fabrican y compran en productos del tercer mundo en unas condiciones. Entonces, la diversidad cultural o histórica o tradicional que ofrece una pastelería o un comercio de Cáceres, Badajoz, yo creo que eso hay que valorarlo. En las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona, se está lamentando la pérdida de la cafetería, del comercio tradicional. Yo creo que eso tiene un valor. Pero es un poco contradictorio porque en Madrid y en Barcelona los mercados estos antiguos que se están recuperando, hay mercados en las grandes ciudades que se están recuperando. Madrid, por ejemplo. Y que se colocan establecimientos o puestos de delicatessen, vamos a decirlo así, está siendo un exitazo. Turístico, son sitios turísticos. Incluso en un momento dado de gente cercana, no es algo, o sea, hay determinados productos que tienen un precio, a lo mejor no vas a comprarlo todos los días, pero sí, lo que tú dices, se valora mucho más la calidad y se valora mucho más En general son mercados caros y en cierto modo elitistas. Yo creo que utilizamos más los turistas cuando vamos de visita que en este caso los madrileños. Vamos a visitar en este caso Portugal porque allí también ha habido noticia importante. Este martes ha caído el gobierno de Passos Coelho. Lo publicaba hoy el Jornal de Noticias, el diario portugués. 11 días, 5 horas y 40 minutos ha durado el gobierno de Passos Coelho y estaba ya sentenciado por el pacto de izquierdas. Ahora se abre el interrogante de qué va a hacer el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. Yo es que asusta, ¿eh? En el fondo, cuando ves inestabilidad en un país, además con el que compartimos tantas cosas y hermanados en cierta forma, pero estaba anunciado, ¿no? Ahora la situación es a ver qué se hace. Yo, a mi modo de ver, creo que se va a mantener un poco la tendencia hasta ver si se pueden convocar elecciones, porque al final, obviamente, lo que tendrán que hacer es elecciones, pero ¿cuándo? Esa es la pregunta que tenemos encima de la mesa. Sí, hay presidenciales en medio, a principios de año, con lo cual las elecciones serían hasta mediados del año 2016. Lo digo esto por el debate sobre la lista más votada que sacaba María del Espino hace un momento,
Porque claro, en Portugal la lista más votada con los 3 partidos de izquierda enfrente es No, inviable. no está dando- de hecho, Claro, hay es una que se ha dado porcentaje. además una confluencia en Portugal que si la trasladamos a España nos haríamos cruces. Es como si PSOE, Podemos e Izquierda Unida hubieran pactado derribar a Rajoy. Esto es absolutamente impensable. Es inestable un Y eso que acuerdo de aquí ese en España tipo. parece que hay mejores relaciones que en Portugal. Que Ella, allí eso- socialistas y comunistas llevaban 40 años 40 de años. espaldas. Claro, esa es un poco la cuestión, ¿no? Que para empezar, y decía antes Pepe, hablando antes fuera, que también el propio PSOE está dividido, ¿no? Como para no estar dividido con lo que tiene el PSOE en Portugal, ¿no? el PSP, Con un, sí, el PSP. Perdón, el PSOE portugués, ¿no? Que tiene a un expresidente que ha estado en la cárcel, o sea, es que tiene una situación muy complicada. Una izquierda que no se ha entendido nunca, que yo creo que pasa un poco como pasaría en España, pero mucho más exagerado, que no se han puesto de acuerdo en 40 años, pero además también me parece que es la primera vez en 40 años que no gobernaría la lista más votada. Yo sigo insistiendo, es cuestión de voluntad política, y yo creo que ante esta situación siempre es mejor que gobierne la lista más votada con las complicaciones que tenga a un pacto que al final puede dar mucho más problemas que soluciones a los ciudadanos. Y el problema de desgobierno, lo que tú decías antes, pero ¿cuánto tiempo pueden estar ahora sin un gobierno real que dé soluciones a los portugueses? Un país como está Portugal, que tiene problemas económicos serios, no se puede permitir el lujo de estar otra vez un montón de meses sin Bueno, un María, gobierno. muchas veces las sociedades funcionan mejor sin gobierno, Pues, o a pesar no, del gobierno. eso, a lo mejor es que al final las sociedades Se nos vamos a pongan tener técnicos al frente, que ¿no? organizar así, ¿no? Bueno, Y a todo esto Bruselas exigiendo un presupuesto ya al gobierno luso. Es que es una situación antinatura y sobre todo al final el ciudadano portugués lo que ve es inestabilidad por todos lados, a ver cómo me van a garantizar a mí mis servicios básicos, y al final ¿qué prima? ¿El interés de unos partidos que ahora nos juntamos porque nos viene bien o el interés de los ciudadanos? Hombre, es que la decepción que tienen que tener los portugueses con sus políticos es abismal. Entonces, a ver qué hace. El problema lo tiene ahora el presidente, a ver qué hace. Tiene 3 opciones: o mantener a Passos Coelho en funciones, o dar el gobierno al bloque de izquierda, al conjunto del Partido Socialista Portugués, bloque de izquierdas y los comunistas, o buscar un intermedio, buscar a otra persona que lidere el gobierno. Pero claro, también tiene que conseguir la aprobación, digamos, del Parlamento. Hombre, la lógica democrática dice que le encargarás formar gobierno al líder de la oposición mayoritaria de ese bloque que se ha conformado. Pero vamos, yo dudo que lo vaya a hacer Cavaco Silva, y yo más bien pensaría en la salida de buscar un elefante blanco, Que ponga de acuerdo a todos, ¿no? una tercera persona que... a modo de gestor, ¿no? Sí, provisional. un delegado presidencial, porque Portugal es más presidencialista que España. Pero habría que ver ahí cómo se lo toma la izquierda, que ya ha alcanzado ese acuerdo y Claro, dice, oye, que claro, al es final que van a poner a todos por delante antes que Yo creo que ahora mismo este sí que es más pacto. posible que ese bloque de izquierdas pueda gobernar, porque por primera vez se han puesto de acuerdo, no lo han conseguido Sí, en ¿cuánto todo durará? este proceso. ¿no? Es que a mí me entra esa pregunta, ¿no? O sea, unos partidos que han estado enfrentados, que han estado de espaldas 40 años, a ver, si este ha durado 11 días, no sé cuántas horas, a mí no me ofrece garantía que el bloque de Pero izquierda yo creo que vaya a mantenerse. tampoco hay que presuponer incapacidades ajenas. No, yo no estoy presuponiendo Bueno, es que- capacidades ajenas, te estoy diciendo que es Sí, una situación sí. creada un poco Nueva. ahí Choca un poco que no se hayan puesto de acuerdo nunca y ahora vayan a Ahora sí, conseguir y después ponerse una de vez se acuerdo. ponen de acuerdo, a ver quién es el que lleva, quién es la cabeza visible, el del PSOE en teoría porque tiene más, no, pues los comunistas quieren a este, no, por esos enfrentamientos van a seguir estando porque las cosas no se suavizan de la noche a la mañana. Los resultados han dado una situación que estabilidad por cualquiera de los lados complicada. Parece complicada. Pues Ana, Pepe, María del Espino, muchísimas gracias por venir ahora a Extremadura en este miércoles. A vosotros. Y vamos a terminar repasando algunas de las imágenes más curiosas de las últimas horas. La primera la encontramos en Cádiz y ha llegado muy pero que muy alto. Es la foto astronómica del día de la NASA, una imagen captada por una pareja de aficionados a la astrofotografía en Puerto Real. Dicen que es como si un videoaficionado le dan un Oscar a la mejor película. La segunda imagen llega desde Australia. Vemos así al príncipe Carlos de Inglaterra y a Camila durante la visita a una bodega dentro de una gira de 12 días que están realizando por Nueva Zelanda y Australia. Y de Brasil, la última, la de un grupo de nativos fotografiando con sus móviles durante una protesta ante el Congreso, donde se discute una ley que pretende modificar la demarcación de sus tierras. Vamos ya a actualizar contenidos con Inma Mateos, ¿qué tal? Pues miramos ahora a Madrid porque en estos momentos continúa reunido en sesión extraordinaria el Consejo de Ministros, una reunión que ha comenzado a las 10 en Moncloa y donde el Ejecutivo
aprueba los trámites para recurrir al Tribunal Constitucional la propuesta independentista catalana. El recurso ya tiene el visto bueno del Consejo de Estado y antes de las 3 de la tarde llegará al alto tribunal para frenar el desafío nacionalista. El rey ha modificado su agenda para estar pendiente de este Consejo. Estamos pendientes también de las agencias de viajes, porque se inicia el plazo para contratar las vacaciones del inserso y los pensionistas ya han empezado a reservar sus destinos. Mariola Benito, ¿cómo está transcurriendo la mañana allí? Buenos días. La mañana está siendo muy tranquila en las agencias de viajes. Son muy pocas las personas que están llegando para contratar sus viajes del inserso. Nos explican que por dos motivos. Primero, porque hoy es el turno de quienes viajan por primera vez y de las rentas más bajas. Y segundo, porque cada vez son más los que se animan a hacerlo por Internet. En cualquier caso, hasta este viernes se pueden reservar los destinos peninsulares y de interior. Y será el 19 de noviembre cuando se puedan reservar los viajes, se puedan comprar los viajes para las Islas Baleares y Canarias. En Extremadura se espera que se reserven unos 15.000 viajes esta temporada. Las agencias han abierto hoy más temprano que nunca, a las 9 de la mañana. Pues vamos a intentar contratar un viaje para echar 8 o 10 días por ahí en algún sitio. Estamos indecisos, ahora estamos mirando para Cantabria, y no sabemos si es Cantabria o a lo mejor a Ibiza. Cambian de precio porque si no, no podríamos ir, porque no disponemos de mucho dinero, entonces hay que aprovechar estas ayudas que nos dan y para echar unos días por ahí. Muy bien, porque son días que te ponen de todo, no tenemos que hacer nada y nos lo pasamos pues fenomenal. Queremos ir a Benidorm, pero no sabemos si lo cogeremos o no. Estamos pendientes también del despegue del segundo vuelo con destino a Mali con 82 soldados de la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura 11. El avión partirá del aeropuerto de Badajoz, donde aún se encuentra nuestra compañera Ruth Pascual. Hola, buenos días de nuevo. Pues pasadas las 9:10 de la mañana llegaba este nuevo contingente con destino a Mali. 82 soldados que ahora mismo están esperando para hacer todos los trámites y embarcar en un avión que está previsto que salga a las 11:30 de la mañana. Hemos estado hablando con ellos previamente de cuáles eran sus expectativas, qué esperaban cuando llegaran allí a Mali. La mayoría de ellos están ilusionados a pesar de la tristeza de sus familias. Pues para mí es ilusión. Yo entré al ejército con una meta que era servir a mi país. Yo creo que la mejor manera de servirlo es en el extranjero y me han dado la oportunidad, así que tengo ilusión, ganas y se dará todo. La consejera de Políticas Agrarias ha visitado esta mañana Canal Extremadura Radio. Ha dicho la consejera que se está trabajando en unas elecciones democráticas al campo para acabar con el postureo. Ha dicho que existe ahora. También ha anunciado que se ha pedido al Ministerio la declaración de interés general del regadío de Tierra de Barros. Se ha solicitado al Ministerio, al Magrama, la declaración de interés general del regadío de Tierra de Barros, cosa que no hizo el Partido Popular. Está por escrito. ¿Eso qué significa? Pues que debería entrar el Ministerio en la financiación de ese regadío también. ¿Y hay respuesta? Todavía no. Y esta noche arranca el Festival Internacional de Jazz de Badajoz con el concierto de Jeff Lorber Fusion. Durante 5 días la capital pacense se llenará de jazz con conciertos en el López de Ayala. También se celebran jam session y espectáculos de este estilo musical en la calle. Se trata de la edición número 28. Y nos despedimos con una muy buena noticia. El último trabajo de Robin Iniesta ya es disco de oro, Javier. Sí, el placentino, líder de Extremadura, ha conseguido este éxito con su álbum Lo que aletea en sus cabezas. Pues les dejamos con uno de sus últimos temas. Nosotros volvemos mañana a las 9 en punto. Pueden seguir informados en Canal Extremadura Radio y a partir de las 2 en Extremadura Noticias con Luz Carmen Herrera. Sean felices. Era azul, 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 azul. Los recuerdos se fueron y del tiempo que pasó ni recuerdo aquel cielo ni tampoco su olor. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que
si se me encendiera alguna luz al rozar contigo. Y soñar contigo, y como si se me encendiera alguna luz al soñar contigo. Le ordeno a mi corazón que se detenga. Que deje de funcionar, que no la atienda. Tiki-taka, 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 tiki-taka.